Bueno, tengan muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor bendiga cada una sus vidas. Es para mí una bendición estar nuevamente en el interior de cada uno de sus hogares. Desde ya agradecer desde todo nuestro corazón por lo bueno que ustedes son, por estar pendientes nuevamente de la transmisión de la página Levántate y Resplandece y de la página del Templo Cristiano Concepción Tezaltepec. Bueno, este tema, hermanos, lo tendríamos que haber dado el día de ayer, pero esta noche vamos a hacerlo. Es el día 19 de nuestro ayuno y el título que en esta preciosa noche vamos a compartir es: soy un soporte de mi iglesia. Soy un soporte de mi iglesia. Y para eso, mi estimado hermano, vamos a meditar un poco en las Sagradas Escrituras, especialmente en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 4, y vamos a meditar del versículo 15 al verso 20. Desde ya busquemos el libro o la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 15 al verso 20. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a inclinar, hermanos, nuestra cabecita y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Dios eterno de Israel que nos dé el entendimiento, la sabiduría para tocar este tema que, como les dije, es un tema muy complicado, muy complejo, pero le pido al Espíritu de Dios que me brinde su sabiduría para que usted y yo podamos quedar claros con referente, digamos, a este tema en particular. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Rey de Gloria, por habernos permitido, Señor,
estar nuevamente, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, por todos aquellos que han sido llamados, Señor, a conformar el cuerpo de creyentes, el cuerpo, Señor, de Cristo, su iglesia, Señor, su asamblea. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados para hacer la diferencia en este mundo, ya que este mundo, Señor, está tan contaminado, tan lleno de problemas, y donde el príncipe de este mundo, Satanás, tiene a todo el mundo enceguecido. Te pedimos a ti, Señor, que nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, para que cada uno de mis hermanos que está, Señor, detrás de esa pantalla, pueda ser ministrado, Señor, pueda ser tocado, que podamos crear, Señor, entre Él y todos los que estamos aquí reunidos, Señor, un ambiente, Señor, donde tu presencia se pueda manifestar, donde tu presencia, Señor, pueda llenar nuestra habitación, pueda llenar, Señor, aquellos vacíos que hay en nuestra alma, Señor, y podamos reconocer que sin ti, Señor, no podemos, Señor, salir adelante. Necesitamos, Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, pueda restaurar nuestra vida y pueda Señor, volverse un instrumento en tus manos, que podamos volvernos luz, Señor, para poder irradiar, Señor, la luz de tu presencia. Padre, pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Pongo en tus manos, Señor, mi boca. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que yo soy, Señor. Yo en este momento, Señor, pongo todo este instrumento, Señor, en tus manos, para que tú lo limpies, para que tú lo santifiques, para que tú lo purifiques, Señor, y puedas poner en mi boca, Señor, palabras de convencimiento, Señor, palabras, Señor, que lleguen a lo más profundo del alma de aquel, Señor, que está angustiado, de aquel, Señor, que está en circunstancias sumamente difíciles, Señor, que a lo mejor no encuentra, Señor, un hueco, un respiro, una luz, Señor, que le brinde esta esperanza, Señor, pero que esta palabra, Señor, pueda fluir, esta palabra, Señor, pueda llegar a aquel, Señor, que en verdad la necesita, que esta palabra, Señor, pueda transformar la vida de aquella persona, que pueda transformar aquella alma, Señor, que está hambrienta, que está necesitada de escuchar palabras tuyas, Señor. Padre, pongo en tus manos, Señor, este tiempo. Y te pido a ti, Espíritu Santo, que tomes tú el control desde el inicio hasta el final, Señor, de este tiempo, Señor. Quiero ser, Padre, un instrumento en tus manos para poder llegar a aquellas almas que lo necesitan, Señor. Prepara, Señor, este altar. Prepara este lugar, Señor, para que tu presencia se pueda Señor, mover. Te suplico, Rey de Gloria, que ates al hombre fuerte. Que toda palabra, Señor, que el enemigo quiera arremeter, Señor, contra este ministerio, Señor, tú lo sujetas en esta hora, Señor, y lo reprendes, y lo atas, y lo envías, Señor,
al fondo del abismo, Señor. Padre, que esta noche podamos, cada uno de los que vemos esta transmisión, poder aprender, Señor, que tu iglesia, Señor, requiere de un sostenimiento, requiere, Señor, de la ayuda del cuerpo de Cristo, para que esta, Señor, pueda salir adelante. Te lo rogamos, eterno Dios de Israel, a ti en especial, para que tú pongas, Señor, en cada persona, Señor, esa acción de poder, Señor, ser un instrumento de sostén, Señor, para el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche, hermanos, quiero que meditemos un poco sobre este tema en particular. Soy un soporte de mi iglesia. Soy un soporte de mi iglesia. Estos días, hermanos, hemos estado profundizando acerca de cómo fue que surgió el origen de la iglesia. Y hemos también descubierto que la iglesia no es un edificio, no es un lugar, digamos, de donde uno puede decir, este edificio es la iglesia. No. Quiero decirles, hermanos, de que la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esas piedras vivas. Somos esos ladrillos que conformamos ese edificio, que conformamos ese cuerpo. Pero todos sabemos, hermanos, de que la iglesia del Señor requiere, para que ésta pueda salir, digamos, está adelante, requiere, digamos, de un soporte. Y este soporte, ¿verdad? Es obvio, hermanos, que tiene que ser financiero. ¿Por qué razón, digamos? Porque cuando un movimiento, hermanos, de personas desean establecer, digamos, una organización, digamos, eclesiástica, primeramente, ¿verdad?, nace en el corazón primeramente del Creador. Es Dios quien pone el interés de cada una, digamos, de las personas. Y es interesante, hermanos, porque cuando nosotros empezamos a estudiar, digamos, las Sagradas Escrituras,
podemos nosotros descubrir de que el sostenimiento, digamos, de una obra, no solamente nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, sino que también la encontramos en lo que es el Antiguo Testamento. Pero para iniciar esta escritura que acabamos de darle lectura, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una, digamos, de las iglesias que él, digamos, estableció. Y quiero decirles, ¿verdad?, que esa iglesia la estableció en Filipos. Por eso es de que esa carta es reconocida, ¿verdad?, como Filipenses. Entonces, en esta área, digamos, geográfica, es que el apóstol Pablo funda, digamos, esta congregación. Y muchas, digamos, de las personas que lo conforman fueron personas que eran personas que no conocían, digamos, del eterno Dios de Israel. En otras palabras, eran personas prácticamente gentiles, donde muchos de ellos ignoraban muchos aspectos, digamos, que vinieron estos, digamos, a conocer, fue a través, digamos, del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros leemos especialmente Filipenses capítulo 4, versículo del 15 al verso 20, podemos darnos cuenta el elogio que el apóstol Pablo hace especialmente a esta congregación que está prácticamente, ¿verdad?, establecida geográficamente, ¿verdad?, en Filipos. Y es tremendo, hermanos, porque él, a la hora, digamos, de redactar, digamos, esta carta, él pone por sobresalto, digamos, el cuidado, digamos, que esta iglesia tuvo con el estar, digamos, pendiente de todas las necesidades que el apóstol Pablo pudiera tener. Entonces él trata de resaltar, digamos, esa acción donde ellos muestran, digamos, ese cuidado y donde él, ¿verdad?, recibía lo que era una remuneración económica de parte, digamos, de los que estaban siendo beneficiados con su trabajo. Y nos estamos refiriendo, hermanos, al trabajo de el establecer, digamos, las buenas nuevas, digamos, de salvación, el evangelio. Acordémonos nosotros, hermanos, de que eso requiere un trabajo muy arduo. Pablo, cuando ¿verdad?, llevó el mensaje, realmente él se involucró tanto que prácticamente, digamos, él se olvidaba de sus propias, digamos, necesidades. Sabemos perfectamente bien, ¿verdad?, cuál era el trabajo que Pablo en su tiempo, ¿verdad?, él realizaba. Todos sabemos, ¿verdad?, que él elaboraba tiendas. Y con ese trabajo, digamos, que él realizaba,
con eso él sostenía el ministerio. Ese trabajo, digamos, de salir a llevar el mensaje, digamos, a otros lugares, era obvio, hermanos, que en aquella época los sistemas de transporte los conocemos perfectamente bien. Era el camello, era los caballos, eran los carruajes y era también, ¿verdad?, los barcos. Era obvio, hermanos, que nada en aquella época, ¿verdad?, era de gratis. El apóstol, ¿verdad?, trabajaba en eso y él, ¿verdad?, ponía prácticamente de su propio trabajo, él hacía estos gastos. Pero era obvio, ¿verdad?, que el trabajo que él realizaba muchas veces no le permitía, digamos, a él el trabajo al 100%. Y donde muchas necesidades el apóstol, digamos, pudo tener, digamos. Entonces, ha sido muy difícil llegar, hermanos, a lo que es el entendimiento de que alguien, hermanos, tendrá que corresponder al trabajo que hacen, hermanos, los pastores, que hacen, digamos, los evangelistas y que hacen, digamos, los misioneros. Todos por ignorar, ¿verdad?, lo que es el diseño bíblico, que ya, hermanos, está prácticamente, ¿verdad?, establecido por Dios para dicho fin. Entonces, todo, hermanos, lo que en esta noche vamos a tocar va enfocado, ¿verdad?, a lo que es el sostenimiento, digamos, de los obreros en los tiempos bíblicos. Observamos de que el apóstol Pablo hace esa remembranza con los hermanos o con la congregación que está en Filipos. Y él les dice estas palabras en el verso 15 del capítulo 4 de Filipenses. Y sabéis, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, dice, de Macedonia, ninguna iglesia, dice, oiga bien esto, ninguna iglesia, dice, participó, dice, conmigo, dice. ¿En qué razón, hermanos? En la razón, hermanos, de dar y recibir. Quiere decir, hermanos, que habían otras congregaciones, pero que estas posiblemente, ¿verdad?, no tenían esa capacidad, digamos, de ser agradecidos, digamos, con el Señor. Pero esta iglesia, hermanos, en particular, me estoy refiriendo a la iglesia de Filipenses, Pablo resalta eso, que ninguna de las congregaciones que estaban en aquel momento habían participado con él en cuestiones, ¿verdad?, de dar y recibir. Y él dice, si no, dice, vosotros solos. En otras palabras, ¿verdad?, la iglesia de Filipos, ellos dijeron, nos vamos a encargar de cubrir en absoluto todo lo que el apóstol Pablo necesita. Pasaje para que él pueda trasladarse, ¿verdad?, de una ciudad, ¿verdad?, a otra. La alimentación, que es sumamente, ¿verdad?, importante. Y lo que a veces, hermanos, surge, digamos, de improviso. Entonces, la iglesia, hermanos, en aquel momento, ¿verdad?, de Filipenses, tomó prácticamente, ¿verdad?, el asumir toda esa responsabilidad. Y el apóstol, hermano,
lo resalta. Entonces dice él, pues aún dice, en Tesalónica me enviasteis una y otra vez, dice, para mis necesidades. Y él dice esto, no es, dice, que busque, dice, dádivas, sino, dice, que busco, dice, fruto que abunde, dice, en vuestra cuenta. Y es tremendo, hermanos, porque ninguna de las personas que no se sienta agradecida jamás, hermanos, va a ser un soporte para la iglesia. Yo conozco de muchas personas que lamentablemente, ¿verdad?, el dinero lo despilfarraban. Lo despilfarraban, hermanos, en bebidas alcohólicas, en mujeres. Cuando estos, digamos, visitaban los antros, cuando estos visitaban, digamos, las discotecas, cuando estos, digamos, consumían algún tipo, digamos, de droga. Entonces, todo esto que yo le acabo de mencionar, hay personas, hermanos, que han perdido grandes cantidades de dinero. ¿Por qué razón? Porque el mundo en el cual, digamos, la persona, estas se conducen, muchas veces el mundo influye, digamos, sobre ellos. Y a ellos les hace creer de que el hecho, digamos, de andar, digamos, en ese mundo, les dé el derecho, digamos, de hacer y deshacer. Y hay personas, hermanos, que a lo mejor estuvieron involucrados en algún matrimonio y posiblemente, ¿verdad?, la misma esposa le hacía ver a su esposo, mira, no me alcanza, ¿verdad?, lo que vos me das. Mira, los niños se han quedado sin zapatos. O mira, el niño está enfermo. Mira, hay que llevarlo, ¿verdad?, al hospital. O mira, fíjate que no tenemos, ¿verdad?, para el cumbo de leche. O mira, ¿verdad?, se terminaron los pampers. O mira, el niño, ¿verdad?, ya no le quedan sus zapatos. Entonces, este tipo de acciones, hermanos, muchas personas vienen de un pasado como este. Vienen con algo, digamos, que estas personas rápidamente, digamos, accionaban. Y toda, digamos, su inversión, todo, digamos, lo que ellos trabajaban, todo ese esfuerzo, hermanos, iba prácticamente, ¿verdad?, a estos lugares. Ahora, cuando uno es alcanzado por la misericordia de Dios, por esa palabra bendita, ¿verdad?, que son las buenas nuevas, hermanos, de salvación. Aquellas personas, muchas de ellas, hermanos, se sienten que no valen nada, se sienten, ¿verdad?, lo peor, se sienten que no valen absolutamente nada. Y hay personas, ¿verdad?, que por el estrés o la presión, digamos, que estos poseen, muchos de ellos, ¿verdad?, prefieren mejor quitarse, digamos, la vida. Entonces, cuando estas personas sienten que se les ha quitado, digamos, un gran peso, esas personas se sienten sumamente agradecidas por aquellas personas que le compartieron la palabra del Señor. Entonces, aquella persona inmediatamente, ¿verdad?, cuando el misionero, cuando el evangelista o cuando el pastor, ¿verdad?, solicita, digamos, cubrir, digamos, alguna necesidad, que es obvio, hermanos, que es para la misma obra, hay personas, ¿verdad?, que se sienten tan agradecidas que inmediatamente dicen ellos, pastor o misionero, ¿verdad?, o evangelista, ¿verdad?,
cuente, ¿verdad?, conmigo, cuente, ¿verdad?, con mi ayuda. Cuánto, ¿verdad?, se necesita, digamos, para cubrir, digamos, aquella necesidad. ¿Por qué razón estas personas hacen esto, hermanos? Lo hacen porque realmente se sienten agradecidos. ¿Cuántos problemas, digamos, esas personas se evitaron? Si realmente, hermanos, cuando vivían en aquel hogar era prácticamente el infierno, digamos, tanto para su esposa, tanto para él, como también, ¿verdad?, para sus hijos. Entonces, aquella familia, hermanos, se siente prácticamente muy feliz, muy a gusto, digamos. Entonces, hay personas que son así como la gente, ¿verdad?, de Filipenses, que son dadivosos, que son personas, hermanos, que no tiene valor, hermanos, la necesidad de aquel obrero. Inmediatamente aquella persona hace, digamos, hasta lo imposible por tratar, digamos, de solventar la necesidad de la congregación. Ahora, todos sabemos, hermanos, de que en los tiempos antiguos, los obreros de aquel tiempo, cómo estos, digamos, se sostenían. Todos sabemos de que cuando el Creador estableció, hermanos, las funciones de lo que era el tabernáculo, Dios fue muy claro y muy específico con todas las tribus. Eran 12 tribus, 13 tribus, pero a cada una de las 12 tribus, dice la palabra del Señor, que a cada una de ellas, de acuerdo a el número, digamos, que integraba aquella tribu, inmediatamente así era la extensión, digamos, territorial que a digamos, le daban. Todos recibieron heredades. La tribu de Rubén, la tribu de Manasés, la tribu, ¿verdad?, de Judá, que era la más grande, hermanos, de todas, la tribu, ¿verdad?, se me ha ido el nombre, hermanos, de algunas de ellas, pero cada una de Benjamín, cada una de ellas, hermanos, recibieron su heredad, pero quedó una tribu, hermanos, que era la tribu de Leví, y esa tribu, ¿verdad?, quedó sin heredad. Entonces, ¿cómo, digamos, esta tribu iba a quedar prácticamente sin nada? Dios, hermanos, es justo. Y Él decidió, hermanos, que para la tribu de Leví, su parte, digamos, de su bendición iba a ser el servirle, digamos, al Creador. Todos sabemos, hermanos, cuando en los tiempos antiguos, ¿verdad?, se elaboraba aquel santuario hermoso, ¿verdad?, que era el tabernáculo. ¿Quiénes, digamos, eran los encargados de cargar, digamos, todo eso? Eran los levitas, hermanos. Pero también, ¿verdad?, los sacerdotes que provenían de la familia de Aarón tenían, digamos, ellos sus privilegios. Estaba, ¿verdad?, lo que era el sumo sacerdote, estaban lo que eran los sacerdotes y estaban, ¿verdad?, lo que eran los levitas. Las funciones de cada uno de ellos, hermanos, eran completamente muy diferentes el uno con el otro. Pero Dios, hermanos, pensó también en el sostenimiento de ellos. Y es allí, hermanos, donde nosotros, ¿verdad?, vemos que surge, digamos, el debate de ahora en este tiempo, ¿verdad?, que si hay que dar los diezmos o que no hay que darlos, ¿verdad? Esto ya, porque mira, hay personas que acondicionan las escrituras, ¿verdad?, a su conveniencia, ¿verdad? Donde dicen ellos, ¿verdad?, no, sino que ya no está,
ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos, que es así. Pero hay personas, hermanos, que su pacto lo han hecho con el Creador. Y hay personas, hermanos, que caminan en obediencia, digamos, a la palabra. A la palabra. Entonces hay personas que dicen, no, yo quiero dar mi diezmo. Ahora, tengamos nosotros entendido, hermanos, que en aquella época no era dinero. Lo que era, hermanos, era que se diezmaba la 10ª parte, ¿verdad?, de todo lo que el pueblo sembraba. Y había el pueblo, ¿verdad?, sembraba, ¿verdad?, X, digamos, producto. Pues ellos venían, ¿verdad?, con la 10ª parte, ¿verdad?, de ese producto, ¿verdad?, y lo llevaban, ¿verdad?, al santuario. Venían aquellos, ¿verdad?, que tal vez se dedicaban a la ganadería, y venían ellos, ¿verdad?, y daban la 10ª parte, ¿verdad?, de aquellos animales también. Entonces, Dios, hermanos, les hizo ver al pueblo eso, que todas las tribus tenían que diezmar de todo, para que en la casa de Dios, hermanos, no hubiese necesidad. Cuando dice Dios de que en la casa de Dios no haya necesidad, hermanos, es aquellas personas que están bajo aquel trabajo. Imagínense usted, ¿verdad?, los levitas que se encargaban de armar y desarmar, ¿verdad?, lo que era el tabernáculo. Los sacerdotes que se encargaban de recibir, ¿verdad?, las ofrendas, aquellas, ¿verdad?, de expiación. Ellos eran los encargados, ¿verdad?, de hacer los sacrificios. Mientras que el sumo sacerdote, ¿verdad?, él en ese momento, ¿verdad?, era el responsable, hermanos, prácticamente de todo el pueblo. Él era el que representaba al pueblo del Señor. Entonces, quieras o no, ¿verdad?, el sumo sacerdote repartía, digamos, todas aquellas aquellos diezmos o aquellas ofrendas, digamos, que el pueblo del Señor llevaba. Quisiera que buscaran en el libro de Números capítulo 18, versículos 20 y 21. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, dice, no tendrás, dice, heredad, ni entre ellos, dice, tendrás parte, dice. Mire lo que le dice Dios a Aarón. Yo, le dice, soy tu parte y tu heredad, dice, en medio, dice, de los hijos de Israel. Verso 21. Y he aquí, dice, yo he dado a los hijos, dice, de Leví, dice, oiga bien esto, todos los diezmos en Israel, dice, ¿por qué? Por heredad. ¿Por qué, digamos, le daba todos los diezmos de Israel, digamos, por heredad? Se los daba, hermanos, por el ministerio, por la labor, hermanos, que ellos realizaban, por ese trabajo. Acuérdense ustedes, hermanos, de que estamos hablando, ¿verdad?, de las cosas consagradas a Dios. Se podrá usted imaginar, ¿verdad?, el hacer un trabajo, hermanos, mediocre. Si estamos hablando, hermanos, que el jefe de ellos es el mismo Dios. Y quien se encargaba, digamos, de ver que aquello, ¿verdad?, estuviera, ¿verdad?, condicionado para la ceremonia, digamos, que se iba a oficiar, era el sumo sacerdote. Que el abacro, ¿verdad?, estuviera en su lugar, que el lugar, ¿verdad?, de sacrificio, ¿verdad?, estuviera en su lugar, que las cosas, ¿verdad?, que están en el lugar santo, ¿verdad?, estén acondicionadas allí, y que cuando se va a entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo, ¿verdad?, también las otras cosas estén acondicionadas. Ese era un trabajo, hermanos, un trabajo, ¿verdad?, que los levitas, esto, ¿verdad?, realizaban.
en su ministerio, ¿verdad? Y dice ahí en el verso 21, por cuanto ellos, dice, sirven, dice, en el ministerio, dice, del tabernáculo, dice, de reunión. Ahora vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26, siempre del libro de Números, capítulo 18. Mire lo que dice. Y habló, dice Jehová, dice Moisés, diciendo, así, dice, hablarás, dice, a los levitas, y les dirás, dice, cuando toméis, dice, de los hijos de Israel, oiga bien esto, cuando toméis, o sea, el pueblo, hermanos, desfilaba por tribu. Ellos venían, hermanos, con sus diezmos de granos, ¿verdad? En aquella época, diezmos de animales, diezmos de cebada, diezmos, ¿verdad? De aceite, ¿verdad? Diezmos de especies. Entonces, él les dice, ¿verdad? Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel, dice, los diezmos, dice, que os he dado, dice, de ellos por vuestra heredad, dice, oiga esto, vosotros, dice, presentaréis, dice, de ellos en ofrenda mecida, dice, a Jehová, dice, el diezmo de los diezmos. Mire qué impresionante esto, hermano. En otras palabras, ¿verdad? Que todo lo que el sumo sacerdote repartía, tanto a los sacerdotes como también, ¿verdad?, a los levitas, esas personas tenían que apartar, hermano, el diezmo de los diezmos. Porque eso, el diezmo de los diezmos, hermano, le pertenecían al Creador. Y eso, hermano, era, ¿qué es lo que estaba viendo Dios de ellos? Estaba viendo el sometimiento, la obediencia que Dios, digamos, había establecido, digamos, en su palabra. Entonces, observamos nosotros de que en los tiempos antiguos, los levitas era de esa manera, hermanos, como estos se sostenían. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de lo que es el ministerio profético, acuérdense ustedes, ¿verdad?, que el ministerio profético fue cubierto, hermanos, por personas del pueblo. Fue cubierto por personas del pueblo. Especialmente, ¿verdad?, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, allí encontramos un ejemplo de cómo, hermanos, los profetas en aquel entonces, estos se sostenían. Fíjense ustedes, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Fíjense ustedes, los profetas, hermanos, no eran personas que estaban pidiendo. ¿Cómo? Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Hoy, ¿verdad?, hay muchos que se llaman profetas y los vemos pidiendo, hermanos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, hermanos, los profetas en aquel entonces no eran personas, hermanos, que andaban estos pidiendo. Fíjense ustedes el ejemplo que en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, encontramos. Dice la palabra del Señor. Entonces volvió, dice, el criado a responder, dice, a Saúl, diciendo, he aquí, dice, se halla en mi mano, dice, la cuarta parte, dice, de un ciclo de plata, dice. Esto daré, dice, al varón de Dios, dice, para que nos declare, dice, nuestro camino. Quiero decirles, hermanos, que ese cuarto de ciclo, que era de plata, hermanos, esto, las personas en aquel entonces, eran lo que ellos, hermanos, le daban al profeta. ¿Por qué razón, digamos, le daban esto? Se lo daban, óigalo bien, en señal de respeto, en señal, hermanos, de el valor del oficio que esta persona había sido asignada. Y
era conforme, hermanos, a lo que era la costumbre que generalizaba de la época, hermanos, de llevar siempre un regalo, hermanos, a los que estaban en autoridad. Aquí nos estamos refiriendo, ¿verdad?, al profeta, ¿verdad?, que en aquel momento estaba, digamos, presidiendo. Ahora, cuando nosotros nos vamos a lo que es, hermanos, el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo el ministerio de nuestro amado Mesías, Jesucristo, fue prácticamente, hermanos, acompañado, ¿verdad?, por lo que eran, ¿verdad?, por muchas mujeres, hermanos. Y quiero decirles, ¿verdad?, que el ministerio de Jesús fue hermano, sostenido por las ofrendas que las mujeres, hermanos, en aquella época daban. Y no es que eran poquitas, eran muchas, hermanos. Eran muchas. Entonces, dice allí en el libro de Lucas, vaya por favor conmigo, libro de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Oiga esto. Aconteció, dice, después que Jesús, dice, iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12, dice, con él. Y algunas mujeres, dice, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, dice, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido, dice, 7 demonios. Juana, dice, mujer, dice, de Chuza, intendente, dice, de Herodes, y Susana, y otras muchachas, y otras muchas, dice, ¿qué dice ahí? Que le servían, dice, de sus bienes. Mire qué impresionante es, hermano. O sea, cuando una persona, hermanos, se siente agradecida, se siente en paz, digamos, en su corazón, ¿cómo es posible, hermanos, que le va a negar la oportunidad para que el evangelio, hermanos, no se siga predicando? ¿Cómo van a haber personas, hermanos, que van a cerrar su puño? ¿Cómo van a haber personas, hermanos, que no les va a interesar, hermanos, que el evangelio, ¿verdad?, siga expandiéndose, hermanos, sobre otros países? Acuérdense ustedes, ¿verdad?, que hay muchos misioneros que son preparados de una manera, ¿verdad?, muy profesional para esto, ¿verdad?, establecerse en aquellas ciudades o en aquellos países, hermanos, donde haya, digamos, libertad, digamos, de culto, y también de aquellos lugares, hermanos, donde esté prohibido la libertad de culto. Ellos van y exponen sus propias vidas. Ellos, hermanos, andan como un turista más allá en esos países. Ellos no se dan a conocer lo que realmente son. Van poco a poco ganando, digamos, afecto, ganando la confianza, ¿verdad?, de aquellas personas que están en otros países, y así, ¿verdad?, poco a poco van llevando, hermanos, el mensaje de salvación. Ahora, vemos, hermanos, que el ministerio de Jesús también fue sostenido. Acuérdense ustedes que había un tesorero, ¿verdad?, que era el encargado, hermanos, de recibir, hermanos, todas aquellas personas, ¿verdad?, que decían, Señor, queremos invertir, ¿verdad?, en tu ministerio. Entonces venía el Señor, ¿verdad?, le decía, hablen con el tesorero. Hablen, ¿verdad?, ¿con quién?
con Judas, dice Iscariote. Judas, ¿verdad?, era el encargado, hermanos, de administrar, hermanos, todos los recursos del maestro. Pero a pesar, digamos, de que él era encargado, digamos, de esos recursos, ¿qué es lo que pasaba? Dice que había momentos, hermanos, que él sustraía de él, hermanos. En otras palabras, ¿verdad?, se los robaba. Pero vemos nosotros que el ministerio tanto de los levitas como también el ministerio profético, como el ministerio, hermanos, de nuestro amado Mesías, siempre, hermanos, hubo un sostenimiento financiero. Y no porque estas personas, hermanos, se sintieran obligadas o no, si estaban estas bajo la ley o bajo la gracia, hermanos. Estas personas daban, hermanos, porque se sentían estos muy agradecidos. Ahora, hoy cuando nosotros venimos a lo que es, verdad, las cartas paulinas, aquí vemos un ejemplo, hermanos, en lo que es el sostenimiento del ministerio apostólico. Acuerden ustedes, verdad, que el ministerio apostólico fue acompañado, hermanos, con ofrendas por los hermanos que iban creyendo, hermanos, en el Mesías. Y es allí, verdad, donde leímos el libro o la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo del 14 al verso 16. Vuelvo y se lo repito. Y dice el verso 14: sin embargo, dice, bien hiciste, dice, en participar, dice, conmigo, dice, en mi tribulación, dice. Y sabéis, dice, también vosotros, dice, oh Filipenses, dice, que al principio, dice, de la predicación del Evangelio, cuando partí, dice, de Macedonia, dice, ninguna iglesia, dice, participó, dice, conmigo en razón de dar, dice, y recibir, sino, dice, vosotros solos. Pues aún, dice, a Tesalónica, dice, me enviasteis una y otra vez, dice, para mis necesidades. Entonces, observamos que también, hermanos, en las cartas paulinas, en el ministerio apostólico, siempre, hermanos, habían iglesias que eran muy particulares, muy únicas, las que realmente sostenían, hermanos, el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Entonces, él, hermano, resalta eso. Ahora, vamos a hablar un poco sobre lo que Pablo habló en sus cartas, ¿verdad?, sobre el sostén, hermanos, de los obreros. Dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 11 y 12. Mire lo que dice. Primera carta a los Corintios 9, 11 y 12. Si nosotros sembramos, dice, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, dice. Si cegáremos, dice, de vosotros, dice, lo material. Si otros, dice, participan, dice, de este derecho sobre vosotros, cuánto más, dice, nosotros. Pero no hemos, dice, usado de este derecho, dice, sino que lo soportamos todo, dice, por no poner ningún obstáculo, dice, al evangelio, dice, de Cristo. Entonces, en otras palabras, mis estimados hermanos, el sostén que las congregaciones, que las organizaciones eclesiásticas, que las iglesias deberían, digamos, de otorgar, es a aquellas personas que sirven en lo que es la predicación del evangelio, y que estas personas, hermanos, puedan ostentar una responsabilidad, ¿verdad?, como pastores.
Esas personas, hermanos, tienen ese derecho de poder, digamos, trabajar a tiempo completo o a medio tiempo, dependiendo, digamos, cómo la persona esta esté, pero lo puede hacer. Mire lo que dice el verso 13 y 14, siempre de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. No sabéis, dice, que los que trabajan, dice, en las cosas sagradas, allí dice algo, hermanos, comen, dice, del templo. Y que los que sirven, dice, al altar, dice, del altar, dice, participan. Así también, dice, ordenó el Señor, dice, a los que anunció, dice, el Evangelio, que vivan, dice, del Evangelio. Entonces, eso, hermanos, no es cosa de otro mundo. Mire, hay ministros, hermanos, que tienen una gran preparación. Hay ministros, hermanos, que no es verdad porque un pequeño grupo, verdad, dicen, este habla bien, pongámoslo a este. No. Hay personas, hermanos, que sí realmente han tenido la oportunidad de no ser pastores, óigame bien, que le llaman laicos. Los pastores laicos, ¿verdad? Son esos. Pero hay pastores, hermanos, que sí realmente se han formado, se han educado, han tenido la oportunidad, hermanos, de estar en un instituto bíblico, de estar en una universidad cristiana, de estar en una facultad, de estar en una licenciatura en teología. Hay personas, hermanos, que han invertido mucho dinero en su preparación académica. Pero hay personas, hermanos, de que lo hacen, ¿verdad? No por sacar, digamos, riquezas, digamos, de ellos. No, hermanos, hay personas, ¿verdad?, que mejor prefieren dar que recibir. Pero es injusto muchas veces, ¿verdad?, el decir, ¿verdad?, que aquella persona no tiene derecho, hermano. ¿Cómo no, hermanos? Mire, las muchas sociedades, ¿verdad?, hoy en la actualidad, muchos, ¿verdad?, ven al servicio del pastor, ¿verdad?, lo ven como una profesión. Lamentablemente, ¿verdad?, hay muchas profesiones, hermanos, que a su tiempo, digamos, cuando esta persona ha cumplido la mayoría de años de trabajo, que llegan a sus 30 años o 35 años, ¿verdad?, de trabajo, dicen, bueno, me voy a jubilar. Pero el pastor, hermanos, no se puede jubilar. El pastor, hermano, sigue con ese legado. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente bien, ¿verdad?, por quién ha sido este llamado, por quién, ¿verdad?, ha sido este puesto. Hay pastores, hermanos, que son buenos. Hay pastores, ¿verdad?, que dan la vida por sus ovejas. Hay pastores, ¿verdad?, que prefieren, ¿verdad?, ellos darle el mejor pasto, el mejor alimento, ¿verdad?, a aquellas personas, ¿verdad?, para que éstas aprendan, para que éstas, ¿verdad?, lleguen, digamos, a un grado de madurez espiritual, ¿verdad?, importante. Pero hay otros, hermanos, que a lo mejor no. Y hay personas, hermanos, que pluralizan, dicen los pastores, dicen. Tal vez usted, mi estimado hermano, tal vez usted está ahí detrás de esa pantalla. Posiblemente usted tuvo una mala experiencia, digamos, con alguna persona de estas. Pero usted, con esa mala experiencia de esa persona, usted no puede emitir un juicio, ¿verdad? De decir, es que los pastores, ¿verdad?, es que los pastores, ¿verdad?, son estos, los pastores son aquellos, los pastores son vividores. No, hermano, permítame, ¿verdad? Usted no sabe de dónde el Señor nos ha sacado, el precio que hemos nosotros de pagar. Hay algunos, hermanos, que venimos, ¿verdad?, de dormir en el suelo. Venimos algunos, ¿verdad?, de hacer ayuno, hermanos, obligadamente, porque no hay para comer.
Pero ese es aquel pastor, hermanos, que realmente ama, hermanos, las ovejas, que ama, hermanos, la obra, que ama, hermanos, el llamado que el Señor le ha dado. Hay pastores, ¿verdad?, que les ha tocado, ¿verdad?, que dormir en el mero suelo, donde hay animales, donde hay culebras, donde hay tarántulas, donde hay murciélagos, donde hay, ¿verdad?, alacranes, ¿verdad?, donde hay 100 pies, ¿verdad? Y aquello tremendo, hermano. Pero esa gente, hermano, ahí está siendo moldeada, ahí está siendo formada. Entonces, ustedes, ¿verdad?, ven el presente, digamos, de ellos. Que tal vez ahora se pueden comprar un par de zapatos, que ahora andan más o menos vestidas las personas, ¿verdad? Y usted dice, esos son los diezmos de la gente, ¿verdad? Es que esos son unos grandes ladrones. No, hermano, no imitamos un juicio así. ¿Por qué razón, hermanos? Porque observamos que las escrituras dan fe, hermanos. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. No sabéis, dice, que los que trabajan, dice, en las cosas sagradas, comen, dice, del templo, y que los que sirven, dice, al altar, dice, del altar, dice, participan. Así también, dice, ordenó el Señor, dice, a los que anuncian el Evangelio, dice, que vivan, dice, del Evangelio. Entonces, no, hermano, no nos sorprendamos nosotros. No sorprendamos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el trabajo, hermanos, del pastor es ese. Ese es el trabajo de él. Dar el mejor pasto, dar, hermanos, la mejor enseñanza, dar, hermanos, un buen sermón, dar, hermanos, lo mejor, ¿verdad?, de él. Acuérdense, esa persona está trabajando, ¿verdad?, para todas esas personas. Ahora, aquella persona, ¿verdad?, que trabaja, digamos, en una empresa, que trabaja, digamos, en el gobierno, ¿verdad?, ¿va a creer usted que no le van a pagar también? Claro, ¿verdad?, que también le pagan. ¿Por qué? Porque usted está fungiendo una labor que se le ha, digamos, delegado. Lo mismo, hermanos, es el pastor. Lo mismo es él. Él también, hermanos, tiene derecho también. Ahora, fíjese usted, mire lo que el Señor hace en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Mire, hermanos, todos los ministerios han sido constituidos, hermanos, primeramente por Dios. Y recuerde que Dios, hermano, es el que establece aquellos ministerios. Y a esas personas que establece, digamos, en dicho ministerio, también Dios, ¿verdad?, les da esa responsabilidad. Hermano, si aquella persona anda como anda, mire, hermano, será a él, al mero Dios, quien esa persona le dará cuentas. Ay, déjelo usted, cómo esa persona ande, ¿verdad? Pero recuerde que si aquella persona ha sido puesta por el Señor, será al mismo Dios, hermanos, quien le va a entregar cuentas a esa persona. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo, dice, constituyó, dice, a unos, dice, apóstoles, a otros, dice, profetas, a otros, dice, evangelistas, a otros, dice, pastores, dice, y a otros, dice, maestros. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de que es Dios quien ha establecido, hermanos, estos ministerios. Y será Dios, hermanos, quien nos pedirá cuenta, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Ahora, el obstáculo mayor, hermanos, para poder operar, hermanos, con esta responsabilidad, tiene que ver, hermanos, con el espíritu, hermanos, de Mamón. ¿Por qué, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el espíritu de Mamón? Porque acuérdense ustedes que este Dios, hermanos, o este espíritu, opera, hermanos, especialmente en aquellos corazones de aquellas personas que además, hermanos,
aceptan lo que es la influencia, hermanos, del mismo Satanás, de no ofrendar, para que no haya, hermanos, quienes se congreguen, hermanos, en el servicio del Señor, sin tener ellos, hermanos, que preocuparse de sus necesidades. Mire, esto es preocupante, hermanos, porque hay personas, hermanos, que se dejan manipular por este espíritu. Hay personas que dicen, yo no voy a ofrendar aquí. Hay personas que yo no voy a diezmar aquí. Y hay personas, hermanos, que sí realmente, ¿verdad?, cumplen con su cometido. Pero, ¿quién, hermanos, está detrás de ellos? Está el espíritu de Mamón. Está el espíritu de Satanás mismo. El que está, hermanos, tratándose de oponer, hermanos, a la obra que Dios, hermanos, ha establecido en este mundo, que es, hermanos, la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, alaba, hermanos, la acción de la iglesia de los filipenses, quien, sin exigirles, hermanos, que le enviaran ofrendas a la prisión donde él se encontraba, él les dijo en Filipenses 4, versículo 17 al 20, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, dice, que abunde, dice, en vuestra cuenta, dice. Pero todo, dice, lo he recibido y tengo abundancia, dice. Estoy lleno, dice, habiendo recibido, dice, de Epafrodito, dice, lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable, dice, a Dios. Cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas y sabes que lo haces para tu Creador, Dios recibe aquella ofrenda, recibe aquel diezmo, lo recibe con olor fragante, lo recibe con sacrificio acepto, lo recibe como un sacrificio agradable a nuestro Dios. Hermano, si tú estás en aquel conflicto de que estás oyendo la voz de Satanás, que ya no hay que diezmar, sí, hermanos, el diezmo, ¿verdad?, en aquella época, ¿verdad?, era establecido, digamos, por la ley. Pero acordémonos nosotros que Abraham diezmó y él no estaba bajo la influencia, digamos, de la ley. Jacob diezmó y lo hizo, muy bien, por una promesa que si Dios lo bendecía a él le iba a dar la 10ª parte de todo lo que Dios lo bendijera. Entonces, esto, hermano, es de gratitud. Esto, hermanos, es, ¿verdad?, donde la persona se siente agradecida, digamos, con el Creador. Versículo 19. Mi Dios, pues, dice, suplirá, dice, todo lo que os falta, dice, conforme, dice, a su riqueza, dice, en gloria, dice, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, dice, sea gloria por los siglos, dice, de los siglos. Entonces, lo que aprovechó, hermanos, para envolverlo, ¿verdad?, en aquella promesa, a lo que tantos hemos acudido apropiadamente de ella, y decimos, Él me suplirá lo que me haga falta, obviando, hermanos, que este es el resultado, hermanos, por la acción, hermanos, de dar. Si usted es una persona que no da, no espere recibir algo. Pero hay personas, hermanos, que no dan nada y dicen todavía, es que Dios no me da nada. Dios no me bendice. Hermano, ¿cuánto crees que vale un chimbo, digamos, de oxígeno? Vale $100. Hay personas que no pueden respirar, que necesitan ese aparato. Y hay personas que solamente como una semana les dura ese chimbo que vale $100. 5 días nada más.
Ahora imagínate tú, que te ha dado la vida, estás saludable, tus hijos no tienen necesidad, tienes tus manos, tienes tus pies, estás trabajando, recibes un sueldo. Entonces, ¿cómo, dime tú, no vas a ser agradecido con el Señor? ¿Cómo? Respóndeme. Ahora, hermanos, llegó el momento de concluir. Y yo concluyo, hermanos, con esta oración. Señor, te pido que me permitas ser una persona recíproca contigo, ofrendando y diezmando, Señor, para poder suplir las necesidades de tu obra, ya que tú siempre, Señor, has tenido cuidado de las mías, proveyéndome, Señor, para mis necesidades y muchas veces más allá, Señor, de estas. Gracias, Padre eterno, por permitirme participar en lo que es, Señor, el principio de dar y de recibir, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, le damos gracias al Padre por habernos permitido, ¿verdad?, el poder compartir esta hermosa palabra. No dudamos, ¿verdad?, que esta palabra ha sido de gran bendición, hermanos, para nuestra vida. Recuerde, hermanos, donde usted se congrega, recuerde que hay muchas necesidades y usted puede ser un soporte donde usted se congrega. A veces nosotros solamente le exigimos al pastor que mire, no han puesto agua, que mire, no hay papel higiénico, que mire, ¿verdad?, no tenemos luz. Usted ni sabe, hermano, cómo el pastor hace para pagar todo eso. Que hay que pagar, ¿verdad?, impuestos, que hay que pagar luz, que hay que pagar agua, que hay que pagar internet, hermano. Y hay personas, hermanos, que tienen la desfachatez, ¿verdad?, de decir, es que el pastor a ver qué es lo que hace con el pisto, ¿verdad? Y lo peor, hermanos, son personas que no dan nada, que no diezman y que no ofrendan. Yo creo, hermanos, que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y pedirle perdón, hermanos, a nuestro Señor. Así de que en este momento vamos a orar por las peticiones. Espero, hermanos, de que hayan peticiones, ¿verdad?, en este momento. No hay peticiones. Solo dos peticiones. No tengo conectado todo. Dame la libreta, por favor. Nuestra hermana es que Dame esa libreta, por favor. Bueno, vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo bueno y lo generoso, Señor, que has sido con nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos proteges, quien nos da, Señor, de tu gracia, de tu amor. Señor, yo te sirvo porque te amo, Señor. Y estoy muy agradecido, Señor, con todo lo que tú me has dado, Señor. Yo sé, Padre eterno,
que de todo lo que tú me das, Señor, yo sé que eso no me voy a llevar nada, Señor. Pero me queda la satisfacción, Señor, que te serví con mi amor. Yo te pido, Rey de Gloria, por la vida de mi hermana Georgina, Señor. Mi hermana Georgina María Torres Ochoa, Señor. Ella pide, Señor, que oremos por su salud y por su sangre, Señor, que tú la puedas limpiar, Señor. Toma, Señor, el control debido, Señor, de ella. También te pido por Anthony Rodríguez, que él, Señor, pueda tener un encuentro, Señor, personal con Jesucristo. Su madre, Señor, anhela profundamente que su hijo, Señor, pueda tener una relación y que tú, Señor, lo puedas a él restaurar. También clamamos por nuestra hermana Claudia Patricia Hernández, Señor Álvarez. Clamamos, Señor, por esa sanidad en su garganta. Y que tú, Señor, puedas establecer, Señor, esa presión arterial, Señor, en ella. Toma tú, Señor, el control, Señor, de nuestra hermana Claudia Patricia Hernández. También pedimos por nuestra hermana Dora, Señor, que ella pueda, Señor, recobrar esa vista, Señor. Y que ella pueda ser sana, Señor, de esa diabetes. Visita, Señor, a tu hija, Señor, ahí donde ella está. Toma tú el control, Señor, de nuestra hermana Patricia Osorio, por su hijo, Señor, Quiquito, Señor. Visita, Señor, a su hijo, que él pueda, Señor, ser restablecido, Señor, en su salud. También te pido, Señor, por mi hermana Irma Serrano, Señor. Pedimos por su hija Verónica Serrano, Señor, por ese trabajo. También pedimos, Padre eterno, por el esposo de Verónica, que él pueda, Rey de Gloria, encontrar, Señor, en ti, Señor, ese reposo que él tanto, Señor, anda buscando. Toma tú el control, Señor, de sus hijos, para que Dios les pueda brindar, Señor, esa plenitud que tanto, Señor, la familia Serrano, Señor, anda buscando, Señor. Te pido por la madre de Irmita, Señor. Te pido, Señor, que tú siempre, Señor, la guardes en el hueco de tu mano, Señor. También te pido por la familia de Jennifer de Alas, Señor. Por esa hermana, Señor, que lamentablemente, Señor, fue condenada a 15 años de prisión, Señor. Toma tú el control, Señor, de su vida, Señor. Que estos 15 años, Señor, por lo cual, Señor, fue condenada, ella pueda reflexionar, Señor, y pueda buscar, Señor, de ti. También te pedimos por nuestra hermana Silvia Meléndez, Señor, por esa sanidad completa, Señor, en su organismo. Toma tú, Señor, el debido control de la recuperación de nuestra hermana. También clamamos por nuestra hermana Luisa Fernández, Señor González. Ella pide, Padre, que tú la liberes de brujería, Señor. Quita, Señor, todo aquello que el enemigo, Señor, quiere hacer en su contra, Señor. Rompe cadenas de hechicería. Rompe cadenas, Señor, de brujería, Señor, en ella, Señor, y en su descendencia. También clamamos por nuestra hermana Angie Ramos, Señor, para que tú puedas cumplir, Señor, su propósito en su vida, Rey de Gloria. También clamamos por nuestra hermana Maisa Pérez Toledo, Señor. Ella pide, Señor, oración por sus hijos Iván, Augusto, Francisco, Solange, Celia y Lisbeth, Señor, Lilisbeth, y por su pareja, Señor Daniel Castillo, para que estos
puedan encontrar, Señor, ese trabajo, Señor, que ellos tanto andan buscando, Señor. También te pedimos sanidad, Señor, por nuestra hermana Maisa Pérez, Señor. Toma tú el control, Señor, sobre su necesidad, Señor. También clamamos por nuestra hermana Alicia, Señor, Queso Gavilán, Señor. Ella pide oración, Señor, por sus hijos, Abel, Cristina, Salma, Lucía y Alicia Gavilanes, Señor. Toma tú el control, Señor, de sus vidas. Protege y guarda su entrada, Señor, como también, Señor, su salida. También nuestra hermana María Escobar, Señor, que ella está desde Perú, Señor. Ella pide oración por su hijo Darwin, Señor. Darwin José Alvarado, ya que ella, Señor, tiene 5 días, Señor, de no saber del paradero, Señor, de su hijo. Padre, sorpréndela. Sorpréndela porque ella quiere, Señor, escuchar a su hijo, Señor, que no sabe de él, Señor. También pedimos por Gregorio José Alvarado, Señor. Toma todo el control, Señor, ya que él se encuentra allá en Venezuela, Señor. Toma tú ese control, Señor. Te pedimos por su madre, Señor, nuestra hermana María Escobar, ya que ella, Señor, tiene un dolor en su lado izquierdo. Espíritu Santo, toma tú el control, Señor, de sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Toma el control, Señor, de nuestra hermana Carolina Platas también, Señor. Toma tú el control, Señor, de su salud. Toma tú el control, Señor, de sus hijos. Toma tú el control, Señor, de su matrimonio, Señor. Lo ponemos en tus manos, Rey de Gloria. También clamamos por nuestro hermano Osiel Soto, Señor, ya que nuestro hermano se encuentra hospitalizado, Señor. Él pide oración, Señor, porque este viernes, Señor, va a ser él intervenido quirúrgicamente, Señor. Ponemos en tus manos al médico que lo va a operar, Señor. Guía, Señor, y dale sabiduría, Señor, para que él, Padre, pueda entrar a sala, Señor, con paz y tranquilidad, Señor, que tú, Señor, harás y operarás, Señor, a nuestro hermano. También ponemos a nuestro hermano Eliseo Ayala, Señor, por su recuperación de ese derrame facial, Señor. Padre, visítale, Señor. Ahí, Señor, donde nuestro hermano se encuentre, Señor. Haz ese trabajo, Señor, para que él, Señor, pueda nuevamente, Señor, recuperar esos movimientos en los músculos faciales, Señor, de su rostro. También pedimos por nuestra hermana Hanna, Señor, del Portillo, Señor Arias, y su esposo, por ese deseo, Señor, de querer ser padre, Señor. Visita, Señor, a este matrimonio, Señor, y glorifícate, Señor Jesús, dando, Señor, eso que tanto ellos anhelan, ese descendiente, Señor, que provenga, Señor, de ellos, Señor. Ponemos en tus manos la salud de nuestra hermana Elia Rajos, Señor, por nuestra hermana Karen Alas, Señor, por esa puerta, Señor, laboral que tú abrirás, Señor. Obra, Espíritu de Dios, por la familia de mi hermano Melvin, Señor López. Clamamos por nuestra hermana Antonia Larios, Señor, por nuestra hermana Ada, Señor, nuestra hermana Tania, nuestra hermana Avi, Señor. Toma, Señor, tú el debido control, Señor, sobre esta familia. Clamamos por nuestra hermana Ileana Córdoba, Señor, por esa venta, Señor, de esa propiedad. Toma tú, Señor, el debido control. Clamamos también por nuestra hermana Magalis Gil, Señor, ya que ella clama, Señor, por esa paz, Señor, en todas las naciones. Oramos por cada una de esas naciones, Señor, que tú tomes el control de ellas. Oramos también, Señor, por República Dominicana, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de esa nación, de esa isla, Señor.
Opera, Señor, un milagro, Señor, en esa legislatura, Señor, que está muy pronto, Señor, a entrar, Señor, a las presidenciales de ese lugar, Señor. Que ellos puedan optar, Señor, por la mejor persona, Señor, para dirigir, Señor, esa nación. También clamamos por nuestro hermano Miguel Delgadillo, Señor Hernández. Él clama, Señor, por esa restauración de su vista, Señor, y de sus riñones. Toma tú el control, Rey de Gloria, en su vida. Y visítale, Señor, ahí donde nuestro hermano, Señor, se encuentra. Toma ese control, Señor, de su vista y de esos riñones, Señor. También pedimos por nuestro hermano Arquímedes Forno, Señor, por ese negocio, Señor, por su familia, Señor, y por su ministerio, Padre. Lo ponemos en tus manos para que tú te glorifiques de una manera muy especial, Señor, en su vida. Clamamos también por nuestra hermana Iris Franca, Señor. Ella clama, Señor, por esa oración, Señor, por su familia. Oh, toma tú el control, Espíritu Santo. Obra en su vida. También clamamos por nuestra hermana Moronga Fernández, Señor. Ella clama por esa sanidad, Señor, en sus ovarios. Y esa sanidad, Señor, en el cuerpo, Señor, de su esposo, Señor. Espera, Señor, ese milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y pedimos por nuestra hermana Elena Sigüenza, Señor. Ella pide, Señor, por sus hijos y por su vida, Señor. Toma tú el control, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, le agradecemos al Padre por habernos permitido el poder estar una noche más con ustedes. Gracias por habernos permitido llegar al interior de cada uno de sus hogares. Que Dios les bendiga. Recuerde, puede hacer misiones juntamente con nosotros. Si este video ha sido de bendición para su vida, usted lo puede compartir en su muro para que aquellas amistades cercanas a usted puedan escuchar el mensaje de salvación. Que el Señor bendiga sus vidas y pasen una feliz noche. Dios les bendiga. Bendiciones.